Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a la rueda de prensa de SLUSHI, un artista que de verdad para nosotros es todo un privilegio estar trabajando con él, sobre todo porque se está levantando como el portador de una nueva antorcha que le han pasado gente como Tiesto, Steve Aoki o Skrillex, y que pues se ha levantado como una promesa real, tangible, en los escenarios de todo el planeta. Actualmente SLUSHI se encuentra presentando su nuevo álbum de estudio que se llama SLUSHII Summer, del cual nos va a estar hablando en un momento más. Quiero, además de presentar a SLUSHI, presentar a Brian Linares, quien es parte de Dimac en Fuego, la casa discográfica de SLUSHI, fundada en 1996, precisamente por el DJ Steve Aoki. Entonces, pues en primer lugar me gustaría que se presentaran. Brian. Buenas, saludos a todos. Como dice Sergio, yo soy Brian. Yo ayudo a manejar las disqueras de Steve Aoki, las cuales son Dimac y Dimac en Fuego. Voy a estar traduciendo las preguntas y las respuestas lo mejor que pueda. Me disculpan si mi español no está perfecto, pero lo voy a tratar mejor posible. Pero gracias por estar aquí. Perfecto. Me gustaría que en primer lugar SLUSHI nos platicara, bueno, ya nos están llegando aquí las preguntas. Reiteramos que pueden ir haciendo, formularlas a través del chat. Y bueno, pues tenemos aquí ya la primera pregunta. Nos dice plano informativo que en pocas palabras, ¿cómo describiría SLUSHI la experiencia de crear este nuevo disco, SLUSHI Summer? SLUSHI, Julian. You there? Yeah. Hey, how's it going? Okay. First question, in a few words, can you describe the experience of creating a SLUSHI Summer? Yeah, it was, getting to put out 15 or some odd records that I hadn't put out before. And it's essentially, closing the chapter on SLUSHI 1.0 and making the transition into SLUSHI 2.0 with some old sounds, some new sounds. But yeah. Que bueno, el concepto del proyecto es un poco rápido y es como cerrando el capítulo de SLUSHI 1.0 y la transición a SLUSHI 2.0, lo cual es un poquito de sonidos viejos, pero también un mixto de sonidos nuevos. Sergio Pérez, de México a la Carta, pregunta, ¿qué propósitos tiene SLUSHI en la actualidad y si considera suficiente la estrategia actual? Disculpe, ¿qué quiere decir propósitos? ¿Qué objetivos, qué metas tiene SLUSHI actualmente y si considera suficiente la estrategia actual que está siguiendo su carrera? SLUSHI, what are some of your goals right now, and do you think the strategy right now is being effective to reach those goals? I'm sorry, could you repeat the question? What are the goals right now for SLUSHI, and what are the and do you feel the strategy right now is helping you get to those goals? I feel like the strategy for SLUSHI has always been just release good music, get it out there. I think we're in a bit of a transitional period right now, with kind of everything. So it's kind of a tough question to answer. Just especially with everything that's been going on.
Sí, dice que la estrategia ahorita siempre, la estrategia siempre ha sido sacar buena música. Lo difícil ahorita es que la transición para todos, cree que todos estamos un poco de una transición, lo cual lo hace un poco difícil en contestar esta pregunta porque no se sabe todavía. Bueno, Citlali Bejarano del Medio Elocuencia quiere preguntarle, Slushy, ¿qué tan difícil o divertido ha resultado lanzar un nuevo sencillo cada viernes hasta que finalmente ha terminado de conformarse el disco SLUSHII Summer? Slushy, what kind of excitement do you get with releasing music every Friday? What type of energy do you get from that? I think that it was a great opportunity to give the fans music every week. And yeah, I think that that's the biggest thing for me is just making the fans happy. Sí, lo más grande pues es poder sacar música a los fans y que ellos estén contentos. Es la única razón que él hace esto. No sé, Eric García quiere saber cuál ha sido la inspiración de Slushy para crear todo este concepto, todo este álbum que finalmente estamos presentando el día de hoy. Slushy, what's been the inspiration and influence behind the music that we're talking about right now, the album? I mean, you know, a lot of it is older music, but the newer records like Push It, Hate December, it's all just essentially, you know, my take on it's just my take on new sounds, you know. I wouldn't really say that it's anything monumental or anything groundbreaking, but it was just, you know, I wanted to release a song every week for the entire summer, and you know, we made it happen. Bastante de la música que está en este disco es música un poco vieja, aunque sí hay canciones que sí están usando sonidos nuevos, así como la canción Push It y la canción Hate December. Y esos son sonidos nuevos de que él está fascinado, con la cual está fascinado él ahorita. Pero la idea era sacar bastante música a un tiempo, porque tenía mucha música con la que estaba él, que había trabajado hace años que por otras razones no había podido sacar la música. Perfecto. Celi Castellán de la revista Encuadre nos refiere que en efecto la música electrónica está evolucionando de una manera muy rápida y avanza de una manera vertiginosa. En ese sentido, ¿cuál crees, Slushy, que es su aporte hacia el género? The electronic scene, the EDM scene seems to evolve very quickly. And what would you say that is your part in the EDM world, and part of that evolution? I would say my Así que bueno, my part in terminé mudándome a Nueva York. Y Disculpe, okay. Sorry, Julian. Julian, I think you're still on mute. Oh, There hello. There you go. My place in the EDM space is a place of, you know, just a guy making music. I don't think I'm really anything special. I just kind of make music sometimes. And, you know, I try to kind of just do my own thing and make the music that I want to make. And, you know, those that listen, great, you know, but, you know, I've kind of just taken that sort of approach of just making the music that I want to make. And that is kind of like the impact that my music has on my fans is, you know, all I could ever hope for.
La música de EDM sí se mueve muy rápido, pero la posición que yo tengo en esta música de EDM es nada especial. Soy cualquier otro chamaco que hace música y le gusta hacer música. Y le doy gracias a todos los que puedan oír y escuchan. Sí tomo bastante, sí me encanta bastante la música que yo hago, pero me encanta más el efecto que tiene la música en los fans. Y esa es mi posición en lo que es el mundo de EDM. En el modelo creativo que SLUSHII está transmitiendo con este nuevo disco, ¿ha seguido alguna referencia o ejemplo para crear todo este concepto que hoy estamos presentando? SLUSHII, did you use any influencers or templates or outlines or ideas to create this concept? Is there anything that you pulled inspiration from to make this music? Not really. I just think a lot of it, a lot of the SLUSHII Summer branding and everything I lend to Lauren over at DimMac. And, I basically, for this project, I was very hands off with a lot of the art direction. But yeah, I just made a crap ton of music for it and gave Lauren the visual helm, Lauren and everybody at DimMac. But yeah. Sí, la música y el arte que he hecho fue como colaboración con los de DimMac, con el equipo de DimMac. Yo hice mi colaboración, mi parte, lo cual fue hacer la música y el equipo de DimMac me ayudaron con lo que es el arte y el branding del concepto. Pero sí, no tenía ninguna inspiración o influencia específica para hacer este concepto. La revista En Todo Music, además de felicitar al artista por este nuevo emprendimiento, quiere saber en qué aspecto siente SLUSHII que le ha ayudado a crecer en el sentido artístico con la creación y el lanzamiento de este nuevo álbum. How do you feel releasing this project has helped you grow? Definitely wouldn't release a song a week ever again. I think that it was just, a great experiment. But it definitely didn't really give us enough time to properly, plan out an entire. We essentially planned out an entire album release in just a few months, which it was a miracle that it happened. But yeah, I definitely think that moving forward, it gave me a lot of gems as far as like learning how distribution works, and I learned a lot of valuable information about just DSPs and stuff like that, and that part was absolutely amazing. Lo que aprendió y de crecer este concepto y este proyecto del álbum es que la verdad que nunca lo fuera a hacer otra vez. Fue un experimento bueno, pero honestamente aprendió él bastante de lo que es la distribución de música, aprendió bastante información y nuevos estrategia que no sabía antes, y lo cual poniendo todo este proyecto junto en nomás algunas semanas fue un poco de algo especial, pero sí aprendió que es algo que tal vez la siguiente vez lo fuera a tomar con un poquito más tiempo para la campaña. Justo al respecto de lo que comenta el artista, Katia Tapia de Plano Informativo nos comenta que, bueno, sabemos que cada canción de este nuevo disco corresponde a una semana del verano de este año de 2022. Ella quiere saber
¿Cómo se logró la creación de todas estas canciones en tan poco tiempo, seleccionarlas y encontrar la inspiración precisamente para armar todo este concepto? Sashi, can you give us, you talk a little bit about how difficult it was. Can you maybe touch on a little bit about the specifics, or maybe walk us through what it is or how hard it is to actually get all this music and put it together for a project this quickly? I mean, getting the music together was the easy part. Actually promoting the records, you know, getting them out there, and just trying to manage 15 songs in 15 weeks with, you know, no real lead single. It's tough. It's really tough, especially, you know, I think just the timing of everything, you know. But I mean, you know, the actual collection of songs, I would say, are pretty cohesive. So that generally was a pretty easy process. Lo que es poner todas estas canciones junto a este proyecto fue un poco fácil. Lo difícil fue la promoción y también manejando la promoción para 15 diferentes canciones y no teniendo una canción, un sencillo como el enfoque, fue un poco difícil. Pero eso de poner las colecciones de canciones y tener como una idea y conceptos atrás de eso, fue un poco fácil eso. El periodista Horacio Durán quiere saber cómo define SLUSHII la experiencia después de haber actuado en festivales como EDC en Las Vegas y Tomorrowland, y cómo aprecia estas experiencias, qué va a aportar él de cara a lo que viene con él en los escenarios para el año que viene. What's the experience like? Or you played places like EDC Vegas and Tomorrowland. What is something you take from those experiences, and what can we expect from future shows? You know, just connecting with the fans. I think you know, that's a really good gauge of kind of figuring out what works and what doesn't work, and just being able to kind of, you know, play the records that they want to hear. And you know, for me, it's always just been about I'm not very you know, I like having a good time and kind of partying with the fans and being able to give them a set that they can just go home and be like, you know, that was a really fun set. And yeah, I'm just here for the vibes. Tomorrowland was great. Sí, en ese tipo de experiencias lo mejor para mí es la oportunidad de conectar con los fans. Es una manera buena de poder ver qué trabaja y qué no trabaja. Y también poder tocar las canciones que ellos quieren de mí, que ellos han estado escuchando. Para mí siempre es un evento de fiesta y buenos tiempos, y quiero que la gente se vaya del escenario diciendo que tuvieron un buen tiempo. Así como festivales así como Tomorrowland siempre son un gran éxito y muy éxito, muy fun. La periodista Andrea Rosales hace dos preguntas muy lindas. La primera, ¿cuál crees que fue el momento exacto que definió tu carrera? Y la segunda, ¿en qué momento decidiste que la música era tu camino de vida? ¿Cuál es la segunda? Disculpe. ¿Cuándo decidió SLUSHII que la música era su camino de la vida? SLUSHII, what is there a moment, or what is the moment that sort of defined your career, or has defined your career? And when did you realize that music was the one? I think when, I mean,
I'm somebody where like I failed all of my high school and college classes except for my music classes. They were really the only ones that I like excelled in. So I think, it was music or music for me, so I kind of had to just like keep grinding on it. And, I'm no model student at all. So I had to just kind of, put all my chips on music. And, here we are. It's managed pretty well. Soy una persona que honestamente en lo que es la escuela y el colegio, la universidad, no, todas las clases no las sacaba malas notas, pero nomás en las clases de música eran las que yo sí sacaba buenas notas. Y por eso creo que para mí era música o música, no habían de otra. Pero sabía que tenía que trabajar fuerte y como no era un estudiante muy bueno, tuve que poner todo en lo que es la música y qué bueno que funcionó. Marta Valero de Cultura Radio quiere saber qué es lo primero que llega a la mente de Julian cuando se menciona la palabra verano. ¿Cuál palabra? Verano, el nombre del libro. What's the first thing that comes to mind when you hear the word summer? First thing I think of is like just relaxation, time off work, being able to just really like that. I think it's when like the best festivals happen, everybody like the energy is just so high. It's just so hype. Like it's such a good time because I think everybody associates the summer with like, oh yeah, we're like off, not off work, but like, we have more time to kind of like more sun, more time to go to the beach and stuff like that. So I think it really affects like the festival atmosphere. Cuando oigo la palabra summer, pienso en relajar, tiempo, no trabajar y también la energía y los festivales, los cuales son los mejores durante el verano. Y creo que para mí también lo que es el sol ayuda a contraer la energía y quizás por eso son los mejores festivales durante el verano. So para mí es energía y buen tiempo. Hay dos preguntas que tienen que ver con nuestro país. Oliver quiere saber si pronto veremos a Slash en alguno de los grandes festivales en México. Y Stephanie de Hunters Music quiere saber si en algún momento Slash ha pensado incorporar sonidos de México en alguna de sus canciones. Especially, when's the next time we can expect you over in Mexico or one of the big festivals? I would love to do EDC Mexico even like next year. That'd be really cool. Just because like Mexico is my favorite market to play, just because like the fans are always so rowdy and you can really tell that they're there for a good time. And when will you start to incorporate some Mexican sounds? Well, as a Puerto Rican myself, I've been working a lot of Spanish noise into a lot of my newer productions. EDC México siempre ha sido y México siempre ha sido uno de los mercados más favoritos para tocar porque el fanático ahí tiene bastante energía. Soy puertorriqueño y he estado trabajando a incluir sonidos latinos también.
Eric García quiere saber en la óptica de SLUSHI, ¿cuál cree que él sea el destino de la música? En el sentido en el que cada vez se están implementando más los sintetizadores y se ha perdido ese toque natural de los instrumentos musicales. Me supongo que se refiere a las bandas. What do you think is the end? What do you think is the results of in music when most music is digital and it seems like we've lost, including things like real instruments into production? I wouldn't completely. I would disagree with that. I think that like like one of my favorite albums that just came out, The Weeknd's Dawn FM, is such a callback to 80s, instrument pop, and it's got guitars, it's got like live bass lines, and that's something that I actually really would like to explore in the EDM realm, as far as just kind of like giving it almost like a cyborg, like middle of the road kind of feel. But yeah, I think that, it's just, it's the same deal when like, Romeo Santos puts a record out, like that's not all electronic by any means. But like, yeah, I think more instruments. Dice que honestamente no fuera decir eso exactamente. Digamos, uno de sus álbumes más favoritos ahorita es el del Weeknd, y allí se usa sonidos así como, es como una llamada al el tiempo de los 80s con instrumentos pop y como las líneas bajo, el instrumental del bajo, pero sí es algo que yo quiero investigar también, incluir en mi música, y es algo que veo que va a pasar bastante en lo que es la música electrónica. Pero sí me gusta cuando veo cosas así como Romeo Santos y usando instrumentos reales. Quiero llegar yo a ese punto también. Justamente, y para complementar la respuesta de SLUSHI, Citlali Bejarano quiere saber qué opinas sobre aquellos que dicen que la música electrónica está perdiendo terreno sobre otros géneros en este momento. What would you say to those that may think that EDM is losing its traction amongst other genres? What's up? What would you say to those that may think that EDM is losing its traction in comparison to other genres? I mean, I would say that I think it's a double-edged sword, because in one area, there's still festivals going on, there's still shows going on, there's still DJs out there playing their records, and in the pop world, I think a lot of the electronic sounds, are starting to, well, I mean, not starting to, but they're more, I think, prominent than ever in popular music. So I think every genre ends up eventually having its own initial death, only to be revived either in pop music, hence why it's called pop music. But I think that, yeah, I don't necessarily think it's dead. I think it's it's in a transitional period right now. Es algo como de dos partes, ¿verdad? Una parte se ve ahorita que los festivales, los shows y los DJs todavía tienen éxito. Los shows todavía están grandes, los DJs todavía están saliendo y grabando y tocando música. En el mundo de pop, bastante de los sonidos electrónicos se oyen bastante en la música popular ahorita,
Y creo que lo que pasa cuando una clase de música o un género llega a un punto de gran popular, de gran, tan grande, llega a un punto que está en un punto de transición y que se revive en lo que es la música pop, que llega a revivir en música pop porque se puede oír música electrónica o sonidos electrónicas en lo que es el pop ahorita. No creo que está muerto necesariamente, pero creo que está en un periodo, en un tiempo de transición. Perfecto, vamos ya con la última pregunta de esta tarde. Nos la hace nuevamente Horacio Durán. Él quiere saber si en algún momento SLUSHII ha pensado en mezclar estilos tan diversos como puede ser a lo mejor la música dance, el heavy metal, el pop, el jazz, y cómo cree que sería el resultado si esto se transforma en un nuevo estilo de música extravagante en el que él pudiera a lo mejor incursionar. Sashi, what do you think is the results of mixing dance and metal styles, or pop and jazz into dance? And what do you think is the result? What is it going to be the result of that? I think guys like Sullivan King with the metal side, Phone On with like the jazz side. I mean, it's already done. It's just a matter of like, those styles have kind of been around for a while. Even with like, Nero doing like the rock thing, in band form, Pendulum doing their drum and bass / band thing. I definitely think that we haven't really seen a mainstream act do that since Nero and Pendulum, but I think it's amazing. Hay artistas así como Sullivan King con el metal, Phone On con el jazz, que se ha estado haciendo ya, y ha habido artistas así un poco más grandes, así como Nero, haciéndolo en forma de una banda, Pendulum en una forma de una banda también, aunque no se ha visto hecho en una forma de mainstream todavía, y creo que va a llegar a ese punto. Creo que lo que va a pasar con música es algo muy bueno. Perfecto, tenemos tiempo de una pregunta más. Quieren saber de 100 Noticias si en este momento SLUSHII tiene planeada alguna colaboración o bien le gustaría colaborar con alguien en específico. Y por otra parte, Sergio Pérez quiere saber cuál es la mayor ambición que SLUSHII tiene en este momento. Is there any collaborations coming, or anybody that you would want to collaborate with? As of right now, everything's kind of in the air. Again, kind of trying to figure out what's going on in SLUSHII land. But yeah, there's a lot of music coming. Can't say too much about it, but I do have an Akon remix dropping this month, which should be pretty cool. But yeah. And then what are some of your biggest aspirations? I mean, right now, my sole purpose is just making music. I just want to make the best music that I can make, and just make the fans happy. En lo que es colaboración, no hay nada ahorita. Lo que estoy haciendo ahorita es viendo qué es lo que está pasando en el mundo de SLUSHII y qué es el siguiente movimiento. Sí tengo bastante música que va a venir, pero todavía no puedo hablar mucho de eso.
pero sí tengo un remix del artista Akon que va a salir al final de este mes. Y en lo que es las aspiraciones, el único propósito que tiene SLUSHII ahorita en este mundo es hacer música y hacer la mejor música que él puede para tener contentos a sus fans. Genial, Brian. Pues te agradezco mucho tu apoyo esta tarde para ayudarnos a traducir esta rueda de prensa. Julian, do you want to say goodbye? Yes. Thank you guys for your time. This was a fun interview, and looking forward to releasing more music in the future. Thank you. Gracias. Muchas gracias a ti, Julian, y muchas gracias a todos y todas los y las compañeras de prensa que esta tarde nos están acompañando. En un momentito más, ya vía correo electrónico, les hago llegar esta grabación. De verdad, muy afortunados nos sentimos todos de este lado por su presencia y seguimos a la orden como siempre. Muchas, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Thanks, Julian. Thank you. Thank you. Bye.